amigos, shalom, shalom, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y una vez más, bienvenido a nuestro programa Indetenible TV, un programa el cual Dios ha permitido que hayan diversidades de contenido en base a la Santa Escritura para que tú seas edificado. Y es para mí un privilegio y un honor que una vez más tú seas edificado con una de nuestras enseñanzas, por lo cual yo te solto, por lo cual yo te pido que tú te suscribas a nuestro canal de YouTube, Profeta Luis Manuel Pérez, a nuestro Facebook y a nuestro Instagram, y esté compartiendo cada video y cada transmisión que se hace por este medio, porque es de edificación para la vida y la salud espiritual. Querido amigo, quiero tocar un tema en base a algo que se ha venido argumentando por las redes sociales. No sé si muchos de ustedes pudieron notar que en un programa o en un estudio de transmisión hubo un joven que tomó una Biblia Reina Valera 1960 y hizo una rotura de la Biblia, rompió una Biblia entera. Esto ha generado cierto disgusto entre la sociedad cristiana y entre personas muy allegadas al joven, porque quiero que tú entiendas algo. El hecho de que tú hayas alcanzado conocimiento y entendimiento en base a muchas informaciones, digo informaciones y no revelación, porque el que tiene la revelación no comete el error de romper una Biblia. Hay personas que están saturadas de información y de acuerdo a la información ya ellos se creen que son sabios. Y la misma palabra del Señor nos enseña que todo aquel que se hace sabio por su propio entendimiento se hace necio a sí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque se apoyan en su propio saber y al final de la jornada terminan perdiéndolo todo. Querido amigo, quiero comenzar esta cuestionante, esta interrogante o lo que es esta apologética del Evangelio, porque yo como ministro del Evangelio llamado a ser un portavoz de la palabra del Señor, cuando veo estas cosas que hacen ciertas personas como hizo este joven, para mí es producto de su ignorancia, porque el saber no ignora, la ignorancia ignora el saber, y el saber con utilidad, porque hay personas que saben muchas cosas pero no saben cómo usarlo, el conocimiento que tienen, y eso lo hace ser un ignorante. Para mí este joven, disculpe que me disculpe la palabra, es un ignorante, es un arrogante, como dicen por ahí, porque se apropia bajo su propio entendimiento, aún no conociendo en revelación qué quiso decir el apóstol Pablo. Vamos a la palabra del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 3, a la altura del verso 16, Pablo dice: todas las escrituras es inspirada por Dios, escuche, y útil para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para todas buenas obras. Cuando yo puedo introducir este texto que el apóstol Pablo relata en 2 de Timoteo, su capítulo 3, a la altura del verso 16, mi mente automáticamente se traslada a los inicios del Evangelio. Y podemos ver que en el inicio del Evangelio, luego de la ascensión al cielo de Jesucristo y luego de los apóstoles, podemos ver que el manuscrito conocido como Nuevo Testamento comienza a conocerse a partir del siglo XV. Entonces, cuando ya los apóstoles y los mártires comienzan a ser
crucificado y perseguido. Llegó el momento en que muchas personas sacrificaron su vida por esta palabra que, dice el apóstol Pablo, fue inspirada por el Espíritu de Dios y que ha sido útil para redarguir, que quiere decir corregir, para enseñar, para enseñar enteramente, para que el hombre de Dios sea perfeccionado para toda buena obra de Dios. Y es importante poder entender esto, que la palabra que nosotros llegamos a conocer, cuando se nos da a conocer el Evangelio en distintas regiones fuera de lo que es Judea, Jerusalén y Roma, la Biblia que llegamos a conocer es la Biblia Reina Valera 1960. No hubo otra Biblia primera que esta que haya sido introducida a nosotros los gentiles para darnos a conocer el Santo Evangelio. Y cuando nosotros conocimos, o nuestros padres o nuestros ancestros conocieron el Evangelio por medio de esta escritura, la misma palabra o el mismo contexto del testimonio habla de generación en generación y dice que hubieron grandes avivamientos que fueron provocados por grandes hombres de Dios, por grandes mujeres de Dios, que abrazaron esta palabra inspirada por Dios que porta la Biblia 1960. Es fácil poder entender que todo lo que funcionó ayer funcionó con esta escritura de mano. En aquel tiempo, la única persona que pudieron tener un rollo original o una similitud del rollo original en texto hebreo, personas como el apóstol Pablo, Pedro, Lucas, Mateo y un sinnúmero de apóstoles y personas como los reformadores, entre algunos de ellos, pero los demás fuimos practicantes de este evangelio a través de la Santa Escritura 1960, una de las traducciones, aleluya, más conocida a nivel nacional e internacional. Y hoy por hoy hemos podido ver cómo en pleno siglo XX, siglo XXI, se ha levantado una generación que cree saberlo todo. Se ha levantado una generación de personas que creen que por portar un poco de información en base a fechas, a lugares épicos de cuándo y cómo se implementaron la escritura para que puedan llegar a distintas naciones, hoy por hoy quieren avalar de que la Biblia Reina Valera 1960 es una Biblia que está llena de errores. Ahora bien, entendiendo que la Biblia Reina Valera 1960, la cual usted me imagino que ya no tiene en sus manos por causa de que usted dice que está llena de errores, yo le pregunto, ¿por medio de qué Biblia usted conectó con Jesucristo? ¿Usted conectó con la voz del Padre? ¿Por medio de qué Biblia usted se consagró para hoy tener un alcance espiritual en la cual el Espíritu de testimonio a su espíritu que verdaderamente usted es un hijo de la luz? Porque si bien yo entiendo, a mi parecer, no hay un individuo que hoy esté predicando sobre la faz de la tierra que no haya conocido o empezado su vida cristiana con la Biblia 1960 en la mano. ¿Sabe por qué? Wow, siento la presencia del Espíritu de Dios dándome testimonio de esto. ¿Sabe por qué? Porque para tú poder refutar y irte en contra de la Biblia 1960 y decir que tiene muchos errores, debiste de estar entre hombres que tenían fórmula para querer criticar y no para querer investigar. Porque si bien entendemos, todo buen predicador, todo buen ministro, maestro de la palabra, aún entendiendo que es posible que la Biblia Reina Valera tenga
palabras como sinónimos, antónimos o verbos o adverbios que tal vez estén mal conjugados, pero que a la final de la jornada sí se entiende lo que el escritor quiso dejar dicho, porque la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, y a ser inspirada por el Espíritu Santo, pues cuando la leemos con fe, creyendo que la palabra de Dios ha sido inspirada, el Espíritu Santo hace que esta palabra sea útil sobre nuestra vida. Bendito sea Dios. Y hoy por hoy hemos podido ver un sinnúmero de personas que, a pesar de que ellos dicen que la Biblia 1960 tiene muchos errores, usted ha podido ver y palpar con sus propios ojos sinnúmero de accidentes que han pasado en la vida en distintos lugares donde personas han muerto, aleluya, tal vez en incendio, accidente, y le ha acontecido de todo a la persona, menos la Biblia 1960 no ha sido destruida, a pesar de los errores que la persona dicen que la Biblia tiene. Para mí, bien, la Biblia 1960, para mí es una Biblia de oro, es una Biblia, aleluya. Cuando digo de oro, no estoy diciendo que su sustancia de oro, estoy diciendo que para mí es un tesoro, en poca palabra o en buen término, es un tesoro muy confiable, porque a través de esta Biblia, mis padres conocieron el Evangelio y han mantenido una fe de más de 20 años en este camino. Yo pude, aleluya, conocer al Señor y ser llamado como ministro de Dios a predicar su palabra utilizando esta Biblia. Aleluya, esta es la Biblia que yo más uso. Mírela ahí, Reina Valera 1960. Y es importante poder entender que no hay una iglesia que hoy no haya sido fundamentada por medio de este manuscrito escrito en 1960, y personas que son de la generación de ahora quieren refutar que esta Biblia está llena de errores y ovalando y queriendo poner su conocimiento, sus investigaciones por encima de la palabra inspirada por Dios. Y eso me da a entender a mí lo que dijo el proverbista, que todo aquel que quiere hacerse sabio en su propio entendimiento se hace necio. Y la misma palabra del Señor dice: corrige al necio y se hará tu enemigo. Por eso vemos que a esta persona, cuando se le hace la apologética, la defensa del evangelio, y automáticamente se le establa o se le examina el argumento práctico de lo que ellos han hecho, tratan de buscar una justificación por medio de su saber, y cuando su saber se ve refutado por medio de lo que es la verdad, entonces se hacen enemigos de quien lo está corrigiendo. ¿Sabe? Porque nunca entran en el acuerdo de poder entender y decir: sí, me equivoqué, rompí una Biblia en mi ignorancia, aleluya, rompí una Biblia porque creía entender que esa Biblia no era necesaria. Ahora yo te pregunto, tú que rompiste una Biblia, ¿con qué Biblia tú conociste el Evangelio? ¿Con qué Biblia fue que conociste el nombre de Cristo? ¿Con qué Biblia, aleluya, fue que escuchaste y creíste el Evangelio, la vida, la historia de los antiguos? ¿Con qué Biblia? Porque más bien nosotros los latinoamericanos o pueblo gentil fuera de lo que es Jerusalén, todo hemos conocido este evangelio a través de la Biblia 1960. Entendemos que los mormones tienen su libro mormónico, y ese mismo libro mormónico tiene libros contextuales de lo que es la Reina 1960. El mismo Corán, el mismo código secreto conocido como el Nuevo Testamento, está basado en todo lo que es el Evangelio de Jesús y la vida de los apóstoles. La Torá es un libro que habla de Israel y todo su proceder, y la palabra mesiánica, la palabra profética dada a cada uno de los profetas. Y hoy están introducidas
en la Biblia Reina Valera 1960, en una traducción castellana que todo el mundo ha podido conocer, en un renglón histórico y renglón divino, espiritual, todo lo que encierra las promesas y la palabra dada por Jehová a cada hombre de Dios desde el inicio de este gran mover. Y hoy por hoy la persona no quiere entender lo que el apóstol Pablo, siendo judío, nunca dijo que esta palabra estaba sometida a tener errores, sino que Pablo dice escuche, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia. La Biblia no vino para que la persona tome el parecer de lo que ellos quieran entender. La Biblia vino para que las personas puedan entender cuál es la voluntad de Dios para con su vida, cuál es el destino que Dios quiere que cada persona alcance, cuál es el camino que la persona deben de caminar, con quienes, aleluya, chocan los necios en la Biblia. Podemos ver que el apóstol Pablo dice, relatando entre muchas de las cartas paulinas y hablando de aquella poderosa conversión que él tuvo en Hechos, su capítulo 9, cuando era Saulo de Tarso, que él perseguía a la iglesia camino a Damasco en su ignorancia, porque pensando que él lo hacía bien, no se daba de cuenta que estaba persiguiendo a Cristo. ¿Quién fue que confrontó a Pablo? Quien confrontó a Saulo fue Cristo. Y Cristo, cuando confronta en ese destello de luz que ciega a Saulo de Tarso, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Si usted va a un término de traducción, usted podrá decir, pero aquí hay una equivocación, porque Jesús se le aparece a Saulo, pero Saulo no está persiguiendo a Jesús, Saulo está persiguiendo a los apóstoles. Ahora yo te pregunto, ¿quién constituyó a los apóstoles? ¿Quién lo constituyó? Quien lo constituyó fue Jesús. Entonces, cuando Saulo de Tarso persigue a los apóstoles, no está persiguiendo a los apóstoles, está persiguiendo a quien lo constituyó. Porque los apóstoles no predican de ellos, sino predican del testimonio de Cristo. Hablan de la resurrección de Cristo. Hablan del mover de Jesucristo. Lo que ellos escucharon y lo que ellos vieron. Como Jesús le dijo a los dos discípulos de Juan, cuando Juan envió a sus discípulos: vayan y díganme si él es. Y Jesús le dijo: díganle a Juan y háblenle de lo que ustedes escucharon y ahora vieron. ¿Qué fue lo que escucharon y qué fue lo que vieron? Escucharon que Él es el Hijo de Dios y vieron la manifestación del reino, más que una evidencia. Grandes hombres de Dios, luego de los reformadores, conquistaron miles y cientos y millones de almas que hoy alcanzaron vida en Jesucristo con la palabra de la Reina Valera 1960. Grandes hombres de Dios fueron grandes avivadores, llenaron estadios, llenaron concilios, llenaron grandes iglesias, trastornaron naciones con el rollo del 1960, la reina Casiodoro de Reina. Y hoy por hoy, un sinnúmero de jovencitos que le ha dado comezón de oír y comezón de investigar, se han ido a investigar y han retenido mucha información. Primeramente quiero decirte algo: no toda información es verdadera, no toda información es verídica, porque la información verdadera se basa en hechos verdaderos. Y los hechos verdaderos están argumentados y establecidos por personas que atestiguaron en el momento el hecho y dan testimonio de eso. Y en base de esos testimonios se escribió que ese hecho es verdadero. Hoy por hoy tenemos un sinnúmero de personas que dicen encontrar rollos y pergaminos de las antigüedades.
Y bien, es cierto. Pero otros, cuando tienen un rollo que es una copia de este rollo en una traducción distinta, cuando creen que entienden un poco más aquella traducción, dicen que ahora la Reina Valera tiene errores. Mijo, pero tú creciste en el Evangelio con la Reina Valera 1960. ¿Cómo es que ahora no te funciona? Déjame decirte, yo nunca voy a dejar lo que me funcionó ayer si me funciona hoy. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué? Porque la ignorancia más grande es querer yo actualizar a Dios y yo no actualizarme al mover de Dios. Ayer, en el tiempo antiguo, hablando del tiempo de la antigüedad, podemos escudriñar que en el tiempo antiguo todo lo que aconteció con Israel no era gravedad de demonio. Y por eso nunca se escuchó Moisés echó fuera un demonio, Elías echó fuera un demonio, los profetas antiguos echaron fuera demonios. No, todo lo que los profetas antiguos hicieron era enfrentar el espíritu del hombre en el hombre, porque el mover de aquel tiempo era la dureza del corazón de los hombres. Pero cuando se manifiesta la dispensación de la gracia y Jesús comienza a iniciar su ministerio luego del bautismo, podemos ver las manifestaciones cómo cambian de el espíritu del hombre manifestarse solamente, ahora manifestarse los demonios, el reino de la oscuridad. Si bien he podido entender en todo lo que he escudriñado el panorama de la vida cristiana, me he podido dar de cuenta que hubieron grandes hombres que fueron grandes reformadores del evangelio. Y cuando digo del evangelio, no era que el evangelio estaba distorsionado, sino que habían personas distorsionando el evangelio. Como dijo el apóstol Pablo en los Gálatas, personas que se levantan para distorsionar el evangelio de la gracia, queriendo llevar a los que empezaron en el espíritu a acabar por la carne. Y podemos ver que muchos hombres de Dios, aunque no manifestaron liberaciones de demonios, pero manifestaron milagros, manifestaron moveres de Dios contundentes. Pero más adelante podemos ver hombres de Dios, y al igual que los mismos apóstoles, que echaron fuera demonios. Hoy por hoy se levantan muchas personas argumentando que el echar fuera demonios no es algo bíblico, no es algo de la iglesia. ¿Por causa de qué? De que creyeron más su reformamiento que a la revelación de las Santas Escrituras. Hoy por hoy podemos ver muchas personas que se han reformado tanto según ellos en sus investigaciones, no a lo que está escrito de la palabra, porque la palabra me dice que Dios sigue haciendo milagros, porque Dios es inmutable. Quiere decir que el Dios de ayer es el mismo Dios del presente y es el mismo Dios de hoy y es el mismo Dios de mañana. Jehová Dios de los ejércitos no cambia, es inmutable, dando a entender que los milagros que acontecieron ayer, Jesús los prometió para el día de hoy. Y hoy por hoy hay un montón de personas que dicen que no hay milagros, que ya los milagros cesaron. Y no es así. Otros dicen que la liberación es cosa, aleluya, de brujería y de hechicería, y que no tiene que ver nada con el mover verdadero y genuino de la iglesia. Querido amigo, quiero decirte, estás equivocado. Hay personas que por medio de la fe enfrentaron conducta de carácter que tenían, que eso era lo que le hacía oposición para ellos poder entrar en el camino de la fe y mantenerse firme. Pero hay personas que estaban atadas por demonios, otros atadas por creencia, otros por vicios, que tuvo que manifestarse el poder de la unción del Señor, como dice la Escritura, la unción pudre los yugos, para que ellos puedan creer. Por eso podemos ver un pueblo que cuando comienza a ver milagros y comienza a ver prodigios, demanda de Jesús una señal. Y Jesús le dice, no se le dará señal más que aquella, que el Hijo del Hombre estará como estuvo en el vientre de Jonás 3 días en las profundidades de la tierra. Querido amigo, dígame si esto no es un milagro contundente o un mover de Dios sorprendente. Dígame si Lázaro no fue resucitado. Dígame si el endemoniado de Gadara no fue libre de más de 1000 demonios.
Dígame si la divina con la cual el apóstol Pablo se enfrentó no fue libre de su espíritu de adivinación. Dígame si los hijos de Cefa, queriendo conjurar un demonio en el nombre de Jesús, por no portar la autoridad, los demonios no les golpearon. Dígame en qué se ha equivocado el mover de Dios. Porque cuando usted dice que la escritura está llena de errores, está diciendo que Dios se equivocó. Y Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Bien claro, entendiendo esto, lo que sí puedo decirte, que el hombre, por no comprender la autoridad divina de Dios y por no respetar las cosas santas de Dios, termina acarreando maldiciones para su vida. La misma palabra relata y revela que Usa, queriendo sostener el arca, aún queriendo hacer lo bueno, dice que Dios, el arca lo impactó y lo mató. Y el arca representa el pacto de la alianza entre Israel y el pueblo del Señor. Pero la misma palabra revela también que en el tiempo de los apóstoles hubo una pareja de esposos llamada Ananías y Zafira. Y a ellos se les mandó a vender la heredad para traerla a los pies de los apóstoles. Dice que ellos, entendiendo que quienes iban a recibir su heredad eran los apóstoles, sustrajeron de ella. Y no sabían que el autor principal que había comisionado a los apóstoles y los respaldaba era el Espíritu Santo de Dios. Y aun cuando retuvieron de lo mismo de ellos, por causa de retener de lo que era de ellos, dice que el Espíritu Santo le dio muerte porque se tomó como blasfemia y deshonra al Espíritu Santo. Querido amigo, quiero hacer una advertencia contundente para todos aquellos hombres que supuestamente dicen llamarse soy un hombre de Dios, soy un teólogo, soy un maestro. La misma palabra del Señor dice que los maestros tienen que tener más cuidado porque severo será su castigo. Y el mismo apóstol Pablo dijo que él mismo, siendo heraldo de este evangelio, tenía que cuidarse, no vaya a ser que siendo un heraldo pierda su salvación. Yo te quiero decir algo serio. Saca tiempo ahora que hay tiempo, porque las consecuencias son inevitables, para pedirle perdón a Dios por tus actuaciones, por tu ignorancia. Porque la palabra Reina Valera 1960 me enseña a mí que Dios no tomará por inocente al culpable. Y con esto termino. Si muy bien usted dice que la Santa Escritura está llena de errores, mire a dónde acabaron o donde están acabando todo lo que le están buscando errores a la Reina Valera 1960. Porque no quisiera mencionarte nombre, pero conozco hombres de Dios que empezaron desatando fuego, unción, conquistando reinos y naciones, y hoy son la fachada, la desfachatez de lo que el diablo le ha inducido en su mente, porque son la vergüenza de haber conocido el evangelio. Ya la gente no cree en ello. Y así mismo va a pasar con un sinnúmero de personas que dicen buscar la quinta pata al gato a lo que ya el Señor ha inspirado a través de su Santa Escritura. ¿Qué va a pasar? Mañana, cuando digo mañana, es un tiempo que llegará, donde una vez queriendo enfrentar a los apóstoles Pedro y Juan que predicaban el evangelio, Gamaliel, el maestro Gamaliel, llamó al concilio de Jerusalén y le dijo: ustedes tienen que tener cuidado, porque yo conocí tales hombres de Dios que decían llamarse y tenían seguidores. A final de la jornada ellos desaparecieron y desaparecieron sus seguidores. Tienen que tener cuidado, no vaya a ser que ustedes, queriendo callar a estos hombres, estén peleando directamente con Dios.
Porque si lo que ellos hacen no proviene de Dios, a ellos les va a acontecer lo mismo que le acontecieron a aquellos hombres. Pero si ellos, lo que están haciendo, proviene de Dios, pues ustedes tienen serios problemas. Querido amigo, mire si la obra que usted está haciendo proviene de Dios. Porque si no proviene de Dios, usted tiene serios problemas. Querido amigo, tú que vas a escuchar y que va a ver este video, quiero que lo compartas con alguien. Si tiene que etiquetar al que rompió la Biblia, etiquétalo. Porque es necesario que ese joven se arrepienta de su mala conducta. Porque vuelvo y reitero, Dios no tomará por inocente al culpable. Y pronto muchos me escribirán. Deja tu comentario en la caja de comentarios. Síguenos en YouTube, Instagram, Facebook y ahora en las redes de TikTok estamos subiendo contenido de la palabra del Señor. Es tu amigo y hermano, el ministro y profeta Luis Manuel Pérez. Me congrego en la iglesia Buenas Nuevas, Los Alcarrizos. Estamos ahí para servirte. Oro para que el Señor imparta fe y sabiduría sobre ti y pase de ser un ignorante a ser una persona entendida a través de la Santa Escritura. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Shalom.